Vamos a lo que pasaba más temprano. Así es, en Casa de Gobierno, esta mañana, el jefe de gabinete, como todos los días, Aníbal Fernández, decía lo siguiente. Primera reflexión, ministro, buenos días. La manifestación de ayer en Congreso en distintas partes del país. Parece que la manifestación fue contundente y lo saludable de esta manifestación y de ese esfuerzo hecho por un montón de gente, entre los que estaba la colega de ustedes, Marcela, a quien hay que felicitar también en este tema, tiene mucha importancia para la lucha que venimos llevando nosotros hace mucho tiempo en forma silenciosa porque nadie nos presta atención. Yo les pido o los invito a que no hablemos de violencia de género, hablemos de violencia contra la mujer, lisa y llanamente. Esa violencia contra la mujer se tiene que trabajar fuertemente, le decía yo, por arriba, para que podamos conquistar de alguna manera la necesidad que tenemos de que se transforme en un tema cultural, que se conciba, que se acepte en el seno de la familia que eso no puede suceder. Es cultural, que no puede haber ninguna forma de otra característica que no sea el respeto por la mujer. Pero no solamente desde el punto de vista de la violencia física, de la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia laboral. En todas las condiciones el respeto por la mujer tiene que ser una condición sine qua non. Y el resto del análisis también podemos participar todos en eso, que tendría que ser por abajo. No digo no hacer públicas las noticias cuando son noticias, pero podemos evitar a lo mejor con un buen tratamiento de hacer comentarios respecto de los hechos o del modus operandi utilizado para eso, para que no se repitan otros casos. Lo que yo llamé moda, es muy malo la expresión, pero gráfica al fin, para que seamos nosotros lo suficientemente concretos en esto de defender el derecho de la mujer, el respeto por la mujer y la necesidad de que ni una menos. Entonces creo que la definición de ayer fue estupenda, la contundencia fue estupenda. Me satisfizo enormemente que mi hija, por las de ella, se vino con su mamá, que se fueron las dos y una amiga a participar de este tema, y que me siento que uno tiene que involucrarse. Yo creí que yo no tenía que hacerlo, que me parecía que era un oportunismo. Quien lo hizo lo habrá sentido de otra manera y estupendamente bien está conceptuado, pero fue fenomenal y nos sentimos absolutamente orgullosos de todos los que participan en un gesto de esta característica que nos involucra a toda la sociedad argentina, ¿no? Ministro, ¿por qué decidió el Fondo Monetario demorar el informe sobre la producción de estadísticas y datos? Puede ser que me hace una pregunta más positiva, pero se la voy a contestar, es buena la pregunta. El Fondo Monetario hizo un análisis respecto de los índices que se le entregan, la información que se le entrega para su análisis, para la valoración de los datos. Para hacer un poquitito de historia chiquitita, el Fondo Monetario durante el gobierno de Juan Perón no estuvimos nosotros asociados. Después de los acuerdos de Bretton Woods, Perón decide no asociarse al Fondo Monetario Internacional, lo hace la Revolución Fusiladora. Ya asociados al fondo aparecen todas las decisiones que se fueron conociendo, el préstamo de 750 millones de dólares, la creación del Club de París, muchas acciones que nos fueron trayendo dolor de cabeza, y después la presencia permanente del fondo por su artículo 4, incidiendo sobre la economía de los argentinos. Una vez que eso fue sorteado, desde que Néstor Kirchner toma la decisión de pagarle al Fondo Monetario Internacional, la sociedad sigue estando, pero nosotros somos unos socios con algunos derechos que antes no teníamos por la misma situación que le debíamos dinero y mucho. La situación en que estamos hoy es una situación buenísima. ¿Sabe por qué? Porque si ellos no se hubiesen estado de acuerdo con el índice de precios al consumidor nacional urbano o con el cálculo del Producto Bruto Interno, que en definitiva son dos índices de los que estamos hablando, lo hubieran dicho y no dijeron una sola palabra. ¿Qué es lo que sí hicieron respecto de esta situación? La directora del Fondo Monetario que participa de esta edición y que es la miembro informante del análisis, lo que dice que hay temas de los que se remiten que todavía no están ajustados, pero no dice nada del índice. Del índice no habla mal, no dice que es malo, dice que faltan ajustar algunos de los datos que se remiten, que tiene conversaciones con el gobierno y que se daban un año más para que esas modificaciones, imperfecciones que pueda tener en la información que se eleva hacia el Fondo Monetario Internacional pueden ser corregidas y definitivamente saldadas para que quede un ida y vuelta de la información de calidad, de responsabilidad, de seriedad. Y se fijó, esta reunión fue el día 3, antes de ayer, o ayer, que es 4, ¿no? Hoy, ¿no? Ayer. Y se fijó como fecha el 15 de julio para hacer la nueva valoración de los datos remitidos, que supuestamente ya tenían que estar todos limados y la proyección perfectamente adecuada a lo que esperábamos todos.
y poder contar entonces con los dos índices aprobados a full, como sería el índice de precios al consumidor nacional urbano, que no es más aquel índice que nos mostraron toda la vida, que se calculaba con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 distritos, sino ya es el índice de precios al consumidor nacional urbano, que son las 6 regiones, el noroeste, el noreste, Cuyo, La Pampa, la Patagonia y el conurbano, y el conurbano está calculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 42 distritos, prácticamente 83% del país ya está relevado, con todos los datos que se necesitan, con todo el conocimiento que se necesitan y que desde los dos puntos de vista, del índice de precios al consumidor y del índice que calcula el Producto Bruto Interno, satisfaga al Fondo Monetario Internacional, que fue quien nos ayudó también para la elaboración del índice. Así que para los argentinos es un hecho más que auspicioso. Si hubiesen tenido algo que objetar respecto de los índices, lo hubiesen dicho lisa y llanamente como lo dijeron toda la vida. No han dicho nada, solamente que hay ajuste por perfeccionar y bueno, a eso deberemos ajustarnos como corresponde, valga la redundancia, pero muy felices porque el camino elegido es el correcto y porque los resultados están a la vista, ¿no? ¿Pero qué es lo que falta, ministro? No, son ajustes, lo que dice el propio Fondo Monetario Internacional, ajustes de determinados datos. Del índice no hablan, quiere decir que el índice es correcto. Hay ajuste, bueno, habrá que estudiar los ajustes, cómo se perfecciona ese ajuste en los dos índices de precios al consumidor y de Producto Bruto Interno para que lleguen al punto donde no quede nada por destacar. Pero si consideran que no dicen nada del índice, dicen que hay datos para perfeccionar y se toman un año para corregirlos, es porque entonces acertamos con el camino. Lo otro son imperfecciones, esas imperfecciones pueden suceder, hay que trabajar técnicamente porque en algunos de los casos es el ensayo y el error el que va a dar la conclusión definitiva, pero una enorme satisfacción para nosotros que después de tanto vapulearse y tanto criticarse y tanto hablarse al divino botón de lo que no se sabe, el Fondo Monetario, que es el que realmente ha trabajado en este tema, ha aprobado el índice porque no ha dicho una sola palabra de él, solamente habló de las imperfecciones y se da un año, fíjese cuánto tiempo se da para que las imperfecciones sean limadas y definitivamente tengamos índices creíbles, serios, responsables, como siempre aspiramos a tenerlo. Ministro, ayer se refirió a Sergio Massa y dijo que iba a bajar su candidatura y que iría en una lista colectora con Mauricio Macri por la provincia. ¿Esto es una afirmación? Es una afirmación porque es el dato que me han dado a mí. Todos vivimos de la política, o mejor dicho, yo vivo para la política, y al vivir para la política hace muchos amigos en todos los partidos. Hay gente de este partido que les gusta que suceda eso y gente que no les gusta que suceda eso. Uno de los que le gustaba que suceda eso me lo hizo en comentario yendo a un programa de televisión, estaba llegando, faltarían 15 a 20 cuadras para llegar, me hizo el comentario, ¿se acordó? Va a ir en una colectora con Mauricio Macri como candidato a gobernador. Yo lo comenté, le comenté lo que, porque además porque me merece el respeto quien me lo cuenta, ¿no? Nada más, ustedes guardan sus fuentes, no me va a pedir la fuente a mí, ¿no? Por supuesto. Ministro, si un funcionario de gobierno fuera encontrado bajo alguna de las figuras de violencia de género, ¿quedaría a disposición deleznable, la justicia debiera actuar de todo. Pero si un funcionario del Ejecutivo, si un funcionario de cualquier gobierno provincial o ciudad autónoma, si un periodista de los que está hablando conmigo en este momento, si un camarógrafo, si un jugador de fútbol, no puede haber tolerancia de parte de nadie por parte de la sociedad argentina, en principio, pues somos los que influimos, los que trabajamos en consecuencia en tal sentido, que permita que se calle la boca o que omita de hacerlo conocer respecto de la violencia sobre la mujer. No participemos de esa situación. Durante muchos años fue callado. Yo hice comentario el otro día de una señora que hizo una pregunta fea en la televisión y después se disculpó y yo que la he criticado muchísimo, entiendo que es honesta la disculpa, pero pertenece a una generación donde eso se consumía en los hogares, el hogar consumía eso, eran hogares patriarcales que formaban esa manera de pensar. Bueno, eso gracias a Dios lo estamos sorteando entre nosotros, que somos otra generación que pensamos ya de una manera distinta y que eso no se permite ni por casualidad. Es injusto cuando a veces se lo pasa, hay un video de Sábato con Nicolás Repetto, donde él dice alguna cosa, lo hace más como una murada, pero hoy sería intolerable, se le tirarían todos encima por la humorada, y en aquel momento era una cosa común del cotidiano. Bueno, así se criaban en hogares patriarcales donde eso parecía ser que no tuviera valor. Bueno, hoy, gracias a Dios, lo hemos superado. Sigamos haciendo el esfuerzo un poquito más para que, desde el punto de vista cultural, todos absorbamos esa posición y no permitamos de ninguna manera que exista. Y si sentimos que en otro lugar está sucediendo, levantemos un teléfono y hagámoslo saber. Frenemos esa situación entre todos para que no existan más, por sobre todas las cosas, femicidios. Pero además de eso, que no exista ningún tipo de violencia a la que sea sometida la mujer. ¿Y qué
¿Qué falta desde el Ejecutivo hacer? Muchas cosas, pero muchas se han hecho. Muchas, pero muchas se han hecho. Nosotros en Soledad empezamos en el año 2005 con Eva Giberti a la cabeza, con el 137 en la capital federal. Solo en la capital federal no teníamos posibilidades de influir sobre otros lugares, pero después el ex jefe de gabinete, Capitanich, en el Chaco también puso el 137. Empezó a funcionar como una voluntad de las distintas jurisdicciones. Ya más adelante el Ministerio de Desarrollo Social, estando mi mujer a cargo de ese tema, es la que puso el 144, que hoy se registra, es con un número real para todo el país y que se puede llamar no solamente para que se registre la denuncia y se acuda en defensa de la mujer agredida, sino fundamentalmente en asesoramiento, en que se conozca, repitámoslo lo del 144, que lo conozcan, que sepa que tienen un lugar donde alguien le puede prestar la oreja para escuchar y contarle cómo se puede salir de esta situación. Hay quienes están preparados, no son telefonistas, son hombres y mujeres preparados para hablar y enseñarle cómo salir de esta situación, que en un huaquito que tengan, en un momento que salieron circunstancialmente y puedan llamar a un teléfono público, de un celular, de lo que sea, que se comuniquen al 144, que van a ser asistidos para que puedan conocer los derechos que tienen y cómo pueden ser cuidados y protegidos los derechos que les pertenecen y son intrínsecos a su persona. Esto es lo que debemos colaborar entre todos, insistir un poquito entre todos, y lo de ayer fue monumental para utilizar ese tema, ¿no? Se lleva a cabo un paro camionero, ¿qué suena de la palabra de Hugo Moyano del mediodía? Yo espero que recapaciten, que no es la forma de salir de ese tema. El paro tiene que utilizarse como medida de fuerza cuando hay situaciones que no son pasibles de ser solucionadas sentados a la mesa. Y acá en la Argentina todo está dado para sentarse a la mesa y discutir y discutir y discutir hasta que en algún punto juntemos las dos puntas del hilo y se pueda hacer el nudo. Y normalmente cuando se hace ese nudo los dos quedan insatisfechos, significa que los dos han cedido para llegar a una propuesta común. Insisto que debiera tratar de encontrarse esa salida común, es el objetivo que uno tiene que perseguir. El DNU sobre la ley de semillas que el gobierno estaba por sacar, ¿en qué está? La ley de semillas no es un tema un poquito más complicado. Acá hay una situación muy particular que durante muchos años se ha estado trabajando sobre lo que significa la genética y ese trabajo ha sido muy importante en cuanto al crecimiento de los rindes por hectárea. En algún momento los productores de esa semilla han tomado decisiones unilaterales y le han hecho firmar, sobre todo desde la exportación al acopio, un contrato a los chacareros para tomarle la el grano que ellos han cosechado, que significa pagar $14 por hectárea. Lo que nosotros hicimos fue sentar a todos los sectores, a todos, los más chicos a los más grandes, y discutir este tema. No está bien que manu militari uno le ponga a un chacarero un contrato a firmar que ni siquiera están en condiciones de analizarlo porque debiera haberlo visto un abogado, saber en qué condiciones están, cuáles son las condiciones que se les exigen. Bueno, lo que hicimos nosotros es después de una cuarta reunión, reunirnos con todos ellos y propiciar un proyecto que no va a salir por decreto, lo más probable es que lo terminemos mandando como ley al Congreso para que lo puedan debatir, pero que lo que busca es eso, encontrar una salida a que no se le ponga a mano militar una cantidad que se fije y discutamos cuándo es que usted toma una semilla de esa característica para su siembra, cuando usted cosecha y vende la semilla, ya el grano, digamos, en condición de commodity, y cuando se queda usted con semilla para su propia siembra en su utilización futura. Y atacar formalmente lo que se conoce como la bolsa blanca, que en definitiva no paga nada de ninguna de las cosas. Queremos entonces llegar a un punto de equilibrio. Vamos a llegar en algún momento. Lo que pasa es que nunca nadie quiso ponerse a trabajar en defensa del chacarero porque terminaba siendo perjudicado. Y no estamos dispuestos a dejar que sean las empresas las que tomen decisiones de esta característica, que de alguna manera se llevan puesto a todo el mundo. Son empresas que en definitiva están creando una propiedad intelectual y una pero los contratos ya se los hicieron firmar, y nosotros tenemos que actuar rápidamente porque los contratos se los hicieron firmar en $14 por tonelada. Nosotros necesitamos forzosamente entonces acordar un punto donde levantemos esos contratos y garanticemos que entonces todos los productores van a tener una relación determinada que se va a pagar solo en la semilla. La genética y cualquiera de las situaciones se va a pagar solo en la semilla y que se determina
Para eso es que se creará un registro de semilla para el acopio para su propia producción y cuál es la que no está en su propia producción y vetar la presencia de la bolsa blanca. Pero es un trabajo muy delicado que ha hecho el Ministerio de Agricultura para sacarse el sombrero, y lo que tenemos que ser prudentes y cuidadosos para que no le pisemos los callos a nadie. Tenemos que ir haciendo equilibrio hasta llegar a un punto donde el chacarero se sienta protegido y la empresa no se sienta perjudicada, digamos, un equilibrio importante que hay que trabajarlo. Ministro, ¿se le debe aceptar la renuncia a los 2 jueces que le bajaron la pena al violador del chiquito de 6 años? Yo no se lo sé decir, eso lo tiene que pensar otra jurisdicción que es la provincia de Buenos Aires, no se lo sé decir. Yo los he criticado duramente porque la sentencia esa es oprobiosa y porque bajo ningún punto de vista se puede aceptar lo que sucedió. Tan cierto es que nosotros comenzamos en estos análisis que hacemos a la mañana hablando entre nosotros con dureza respecto de lo que sucedía, y después se levantó una sociedad detrás. No quiero decir que seamos nosotros los motivadores de esa situación, pero la sociedad se cansó de ver situaciones de esta característica donde un violador, donde un abusador de esta característica termina siendo beneficiado respecto de una criatura de 6 años. 6 años, lo repito tantas veces como se pueda. Y yo los invito a que vean a sus sobrinos, a sus hijos, a sus primos que tienen 6 años y me digan si a ese chico se le puede decir que porque alguna vez fue ultrajado, eso es suficiente elemento como para morigerar la pena, o porque él alguna vez se trasvistió o se vistió de una manera distinta, ya tiene una opción de género o de cambiarse de sexo. Puede pasar algún caso de excepción, no es el caso por Dios, tiene 6 años, préstenle atención. Entonces una sociedad se ha levantado ante una situación que no está dispuesta a aceptar más. Antes callaba o por ahí refunfuñaba por lo bajo, hoy grita, alza la voz, no quiere que esa cosa suceda. Si presentaron la renuncia, me parece que es un paso importante a dar por terminada el tema Ahora, si después se tiene que aceptar o no, es un problema que tiene que resolver la provincia de Buenos Aires. Gracias.